al 15. Perdón, ¿me la repite, pastor? Lucas 8, Gracias. versículo 4. Vamos a empezar, ahorita vemos dónde terminamos, porque igual no llegamos al 15. La idea central de esta lectura es la semilla, ¿sí? El título que les comentaba del devocional es cuidar lo plantado en tu tierra, cuidar lo plantado en tu tierra, o cuidar lo plantado en mi tierra. Dice la palabra del Señor así. Dice, parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Alguien que me apoye con esa lectura, por favor. ¿Quién me puede apoyar, hermanos? Santiago, ¿qué? Santiago 1, 1. del 19 al 21. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí, ¿verdad, Amén. pastor? Hasta el 21. Vean cómo concluye la parábola del sembrador. No voy a retomar los versículos que ya leímos porque es una enseñanza que muy conocida por todos, pero fíjense cómo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, ¿qué es lo que pide el Señor que pongamos atención? En lo siguiente, si la semilla, ¿verdad?, cae fuera del camino o junto al camino, ¿verdad?, las aves la tragan. Si cae sobre piedra, se seca, ¿sí? Si cae entre espinos, ¿verdad?, los espinos la ahogan, ¿sí? Pero si cae en buena tierra, se nace fruto al 100 por 1. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué leímos en Santiago? Dice así, esta es otra versión, todos deben ser prontos para escuchar, lentos para hablar y más lentos para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia de Dios que Dios desea. Por lo tanto, fíjense, no produce la justicia que Dios desea, ¿sí? Por lo tanto, despójense de toda inmundicia moral y de la maldad que prevalece y acepten humildemente la palabra. Aquí no dice implantada, dice plantada en ustedes, que puede salvarlos. Bien, la parábola del sembrador comienza diciendo, el sembrador salió a sembrar su semilla, a plantar, a plantar. Aquí dice sembrar porque comúnmente en el campo, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? Pero en los huertos de hortaliza no la tiran en greña, la colocan en su respectivo armazón. ¿Ok? Bien. Mi esposita es muy amante a las plantas, al cuidado y estudia muchos métodos de crecimiento y de cuidado, ¿verdad? Y a veces escucho todo lo que ella estudia respecto al cuidado de las plantas y a veces abre páginas de jardineros experimentados, ¿sí? También abre páginas
de biotecnicistas y de todos los que estén involucrados con el tema de las plantas. Y se me hizo interesante el tema de unos jardineros. El jardinero saben que pueden tomar exactamente la misma semilla y plantarla en 3 lugares diferentes y obtener 3 resultados diferentes. ¿Qué quiere decir? En un lugar pueden obtener frutos gigantescos, ¿sí? En otro pueden obtener pequeños frutos y en otros obtener absolutamente nada, nada. Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia no es la semilla. En base a la experiencia de estos jardineros, dicen, pueden utilizar la misma semilla, pero únicamente colocándola en diferentes tipos de tierra. Entonces, el problema es la tierra donde se planta. Tal y como lo dice la parábola del sembrador, ¿sí? El suelo debe de estar preparado para recibir la semilla, ¿sí? En base a eso va a ser la productividad de esta y el fruto que genera. ¿Mm? Esto mismo pasa cuando escuchamos la palabra de Dios. Nuestro corazón debe de estar preparado para recibir la palabra, ¿sí? Bien, todos sabemos que es muy dado saber pues de testimonios de hermanos en la fe que tienen conductas pues un poco difíciles. Estamos viendo el por qué. No han sanado su tierra. Entonces la semilla no puede producirse de acuerdo a la justicia de Dios, como dice Santiago, sino que se va medio reproduciendo a nuestro entendimiento e incluso a nuestra necedad. Y esa es la diferencia entre un fruto más o menos, o de plano, nada. Entonces, el problema no es la semilla, la palabra no puede fallar. La palabra es absoluta, la palabra es verdad, la palabra es Dios y Dios es la palabra. ¿Sí? Lo que está mal es la tierra. Es la tierra la que está mal. ¿Sí? Y como estamos viendo, eso es lo que va a favorecer o a entorpecer el crecimiento de fruto en nuestra vida. ¿Ok? Miren, las reuniones congregacionales, la reunión de iglesia, es un gran ejemplo de esto. ¿Ven? Si te levantas tarde el domingo, tienes problemas para llegar a tiempo a tu lugar de reunión y te irritas cuando entras corriendo al salón o a la iglesia y muy probablemente no podrás escuchar la voz de Dios hablando a tu mente. Tu corazón no estará preparado para recibir la palabra de Dios. O vas adormilado, o vas dispuesto únicamente a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque te tienes que reunir. No llevas tu corazón preparado para recibir, ¿sí? No llevas tu corazón preparado para atender la voz de Dios, ¿sí? Entonces, estás ahí porque es domingo, domingo de iglesia, porque no quieres tener problemas con tus papás, porque no quieres tener problemas con tu esposa, con tu esposo, pero no llevas disposición en el corazón. La semilla que pueda sembrarse ese día va a caer en alguna de las condiciones que nos explica Lucas. Va a quedar a la orilla. Si vas resentido, si vas con odio, si llevas rencor en tu corazón porque no has sanado de algunas circunstancias, va a caer entre espinos. Si vas renuente porque lo tuyo no es la iglesia, pero vas porque quieres llevar la fiesta en paz, va a caer sobre piedra y no va a dar fruto. Lo que debemos entender es que el problema no es la semilla, el problema es la tierra, ¿sí? El problema es la tierra.
Miren, es por eso que dos personas, ejemplo, pueden asistir a un estudio bíblico, a una prédica, ¿verdad? Y sentarse una al lado de la otra, escuchar la lectura de la misma porción bíblica, atender el mismo sermón del predicador, ¿verdad? Y uno seguirá pensando que Dios realmente le habló a su vida y el otro obtendrá nada de ese tiempo, ¿sí? Y de ese lugar. Y la diferencia es que el corazón de una estaba preparado y el corazón de la otra no lo estaba. Ojo, ojo. ¿Qué tipo de personas seamos nosotros en este ejemplo? Cada uno de nosotros lo sabemos, ¿ok? ¿Por qué lo sabemos? Porque no tan solo nos mueve la palabra del Señor y la voz del Señor a sacudirnos la mente, sino nos mueve a hacer lo correcto día con día conforme a su palabra, ¿sí? Conforme a su palabra. Amén. A vivirla, a ponerla por obra, ¿sí? Esa es la diferencia y cada uno de nosotros lo debemos de saber. Eh, Compartía yo el domingo a algunos servidores y les decía, que a veces salimos de ciertos congresos o vemos ciertas prédicas y wow, me tocó, no, ahora sí, no, wow, qué palabra, no, me voló la tapa a los sesos, no, ahora sí el Señor me dio con todo, pero no pasa de ahí, no pasa de ahí, de una emotividad que en vez de impulsarnos a hacer cambios en base a la justicia de Dios, únicamente meditamos en el día, pero al otro día nada pasó. Un ejemplo más grave, las emociones de que te soplen y te caigas, ¿no? Te levantas igual o peor. Es algo verdaderamente irreverente. No. O que te bañen totalmente en aceite, porque eso debería ser ungir. Ungir es mojar algo en aceite, ¿no? Y, y en tu vida no pasa absolutamente nada, ¿sí? El problema no es el aceite, el problema no es la mala praxis del ungir o de la participación del Espíritu Santo en el ministerio de la iglesia, ¿sí? El punto es, ¿sobre qué tierra está germinando la semilla de la palabra del Señor? ¿Qué fruto está generando la palabra del Señor en nuestra vida? ¿Sí? Y todo es en disposición de nuestro corazón. Obviamente, eso también va a repercutir en nuestras bendiciones, en nuestro contentamiento, en nuestra plenitud, ¿verdad? Alguien me preguntaba y me decía que si yo pudiera tener la cantidad de dinero necesaria para no trabajar, ¿sí? ¿Qué haría con mi vida? Y él me decía, posiblemente para ti va a ser fácil que darme la respuesta porque pues tú ya lo experimentaste, tú ya no trabajabas, ¿sí? Pero yo le decía, pero eso no quiere decir que eso considere que yo ya tengo la cantidad de dinero que yo creo que necesito. Me dice, buen punto, pero aquí viene la parte. El, la gente sin Dios necesita de eso, algo que lo pueda asegurar el resto de sus días. Y pensando luego en un fondo monetario. El Hijo de Dios tiene que alcanzar la plenitud en Cristo para saberse satisfecho. Porque si no tenemos la plenitud en Cristo Jesús, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. ¿Sí? Y aparentemente no se vio sorprendido por la respuesta, pero le agradó la respuesta. Y eso es real, hermanos. Si no logramos alcanzar la plenitud en el Señor, todos nuestros esfuerzos van a seguir encaminándose a tener una garantía
fehaciente, física, ¿verdad? Para poder tirarnos en los campos del Señor. Y sabemos que el mundo nunca te va a garantizar eso. El mundo siempre va a poner en nuestra carne, en nuestro yo, la necesidad de más. ¿Sí? Si ya tienes 1,000,000, puedes tener 2, o 3, o 4. Pero el Señor te dice, bástate mi gracia. Y es suficiente. Bástate en mi gracia. Híjole, difícil. O sea, es decir, o sea, espérame, Señor, ¿cómo me pides que me baste en tu gracia? Y yo tengo gastos, yo tengo hijos, están en la escuela y pago renta. Y dice, Señor, bástate en mi gracia. ¿Sí? Bástate en mi gracia, dice el Señor. Entonces, verdaderamente algo, un poco, complicado, un poco, a veces difícil de poderlo, pues, vivir en plenitud, ¿no? Es decir, híjole, hablaba yo con los varones y les compartía, pues, a veces el católico, pues, tiene sus monitos, tiene sus estampitas en la cartera, ¿ah? Y las otras religiones, pues, no sé qué es lo que tengan. Pero el Hijo de Dios solamente tiene la promesa, porque es sobre ella donde asientas tu fe. Pareciera, y podríamos gritar todos, amén, gloria a Dios, pero en la vida real es distinto, hermanos. En la vida real, el creyente sigue preguntando, ¿por qué? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué se murió mi abuelito? Si tú me prometiste que... en la vida real sigue eso. ¿Y dónde estaba Dios cuando en el hospital esto? ¿Y dónde está? Entonces, ahorita comentar, decir, nosotros tenemos fe en la promesa, decimos, amén, gloria a Dios, pero cuando vienen los huracanes, cuando vienen las tormentas, es cuando el Señor nos pide estar firmes en nuestra fe. Dice el Señor, ok, ya te escuché en el culto tu amén y hasta brincaste. Cuando venga la tormenta, es cuando quiero que me muestres que has creído en mi promesa. Es donde quiero que me muestres que mi gracia te es suficiente. Entonces dice, este pueblo, sí, de labios me honra, pero en su corazón están apartados de mí. ¿Sí? Y todo eso, amados hermanos, va a redituar en que tenemos que hacer limpieza en nuestra tierra. Tenemos que cuidar la semilla que se ha sembrado. Tenemos que ver que crezca. Cuidado, porque decir, no, pastor, ahí usted está mal, porque dice la palabra que Dios dará que el Señor dará el crecimiento. Tienes que ver que esté creciendo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo lo contrario. Tú tienes que verificar que esa planta, que esa semilla, que ese fruto se esté dando, como dice Santiago, conforme a la justicia de Dios. Pero si tenemos arrebatos o conductas que van contrarias a la justicia de Dios, algo está pasando con la semilla que el Señor plantó en tu tierra. Tienes que atenderlo. Tienes que atenderlo. Tienes que ir con el Señor y decirles, Padre Santo, Señor, testifico que no se está dando el fruto conforme a tu justicia, testifico que no se está dando el fruto como tú deseas, testifico que de hecho no hay fruto. Necesito, ¿verdad? Limpiar, abonar mi tierra, eh, no sé, lo que en tu necesidad, conforme a una apreciación sensata a los ojos de Dios, veas que tienes que hacer en tu tierra para que la semilla ya plantada
Ve el fruto como debe de ser. Amén. Ve el fruto como debe de ser. Miren, en la enseñanza de la higuera, no menciona que la higuera estaba seca, estaba frondosa, pero no tenía fruto, no tenía fruto. Y el Señor no pidió una hoja de higuera, pidió un higo, ¿sí? O sea, el Señor sabe lo que ha plantado en nuestro corazón, en nuestra tierra. Él sabe cuánto y qué puede exigirnos, ¿sí? Y ahí vemos la diferencia de ofrenda de Abel y Caín. Dios sabía cómo los había ministrado, sabía cómo los había provisto, y él sabía qué tipo de ofrenda esperaba, pero no la recibió así de uno de los dos. Entonces, eh, no podemos estar frondosos sin fruto, ¿sí? Y mucho menos si el Señor viene o el Señor en nuestro diario caminar nos pide un fruto de lo que Él sabe, ha sembrado en nuestra vida, y nosotros salgamos de que, pues no tengo eso, pero si quieres, te doy alubias. No, no. Si el Señor te demanda perdón, debes dar un fruto de perdón. Si el Señor te demanda arrepentimiento, debes dar un fruto de arrepentimiento. Si el Señor te demanda obras de justicia, tienes que dar un fruto de obras de justicia. Ya no es tiempo de darle a Dios lo que nosotros queramos darle. Y peor del caso, que seamos de los creyentes falsos de humildad que dicen, es que yo no tengo nada que darle. Ah, caray. Entonces todo lo que has sembrado en tu vida, tanta palabra, tanto milagro, y todavía en falsa humildad, nos presentamos a Él, Señor, aquí estoy, sin nada que darte, porque ¿qué podría darte yo, Señor, a ti que eres todo sublime y todopoderoso? ¿De veras? Dame de lo que he sembrado, dame lo que he sembrado. Es tiempo de fruto, es tiempo de cosecha, ¿sí? Y veamos la comparativa que hace el Señor cuando refiere el final de los tiempos, dice que va a empezar a cegar, ¿sí? Y en esa siega, obviamente, será separada el trigo de la cizaña. ¿Sí? Crecen juntos sin problema, ¿sí? Crecen juntos sin problema. Pero yo no me llevo a cizaña, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos demande algo, nosotros, por no tener cuidado de nuestra tierra, no podemos darle la cara y decir, pues es lo que hay, Dios, es lo que hay. No, no, porque muy claramente en Santiago nos dice que lo que tiene que haber debe ser de acuerdo a la justicia de Él, conforme a lo que ha plantado en nuestra tierra, ¿sí? Nuevamente, Santiago 1, 19 al 21 dice así, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, ¿sí? Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces, amados hermanos, el problema no es la semilla. La palabra de Dios no puede ser el problema, de que no le entiendo, de que está rebuscada. ¿Qué quieres, Dios? Dímelo porque no te entiendo. Aquí lo está dejando en claro, que te apartes de lo malo, que te apartes de lo sucio, que dejes de estar pecando cuando te enojas. Así, que dejes de estar pecando cuando te enojas, porque el Señor dice, no tiene problema porque te enojes, tiene problema porque te enojas y pecas. ¿Mm? Hacemos caras,
murmuramos. Eso es pecado. No creas que porque no te vio el que le hiciste la cara, Dios no te vio, o porque no te escuche la persona de la cual estás murmurando, Dios no te escucha. Ya no es tiempo, amada iglesia, de seguir pensando de esa manera. Sí, dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Aquí ya no habla de una salvación general, aquí habla de la salvación de nuestra alma. ¿Sí? Entonces, como veíamos, dice el Señor, ¿verdad? Quiero que entiendan, ¿sí? Ser rápidos para escuchar. Y como dice el Señor en Lucas 8:8, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y acá Santiago dice que seamos rápidos para escuchar. Necesitamos empezar a cuidar lo que ha sido sembrado en nuestra tierra. ¿Sí? Miren, la escritura nos enseña que para que tu corazón esté preparado para recibir la palabra de Dios, necesitas tener actitudes específicas. 1, permanece callado. No puedes oír a Dios si estás hablando. 2, entra en la paz del Señor. Ten calma. No puedes apresurar a Dios. Si estás ansioso, no podrás escucharlo. La Biblia dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Sí? Si parafraseamos esta parte de la escritura, el Señor dice, siéntate y cállate. Siéntate y cállate. Escucha. Pon atención. ¿Sí? 3, debemos de trabajar permanentemente en limpiarnos espiritualmente. ¿Sí? Ser limpios espiritualmente. Clamemos al Señor para que nos limpie constantemente. Realmente confesemos nuestros pecados, pidámosle perdón con toda honestidad de corazón. ¿Sí? En verdad, además, son ejemplos muy simples. Dice, Señor, lo leíamos hace rato, ¿verdad? Enójate, pero no peques. Hacemos caras, murmuramos, ¿sí? Y agarramos conductas del mundo. El mundo dice, si no lo vi, no pasó, o si no está grabado, no pasó. Dios ve todo. ¿Mm? Dios ve todo. Y Él sabe la razón por la cual el fruto que debe aflorar de nuestra semilla, ¿verdad? No está siendo conforme a su justicia. Él lo sabe. Y también sabe el por qué no está siendo así. ¿Sí? Pero también sabe que nosotros sabemos lo que está pasando, porque dice que el Espíritu que Él nos ha dado nos convencerá de pecado, ¿verdad? Y nos llevará al arrepentimiento. Entonces el Señor, no juegues al inocente, no alegues que no sabías, no intentes discutir que nadie te dijo, no trates de sorprenderme ni abusar de mi inteligencia diciendo, ¿verdad? Que nadie te lo enseñó. Dice, porque yo sé bien qué semilla sembré en tu corazón. Por eso, quienes le hemos recibido, no tenemos argumentos para poder justificar conductas que no son de Él. Incluso si lo sumamos al proceso, no tenemos argumento. Él lo sabe. Siguiente, debemos ser humildes, ¿sí? Prepararnos constantemente para que mediante a su palabra
el Señor nos diga claramente lo que desea que hagamos, ¿sí? Pero con actitud orgullosa no va a funcionar, no va a funcionar, sin importar que lo escuchemos claramente. Al final del día, haremos lo que nos pegue la gana, ¿sí? Entonces, amados oyentes, cuando dediquemos tiempo, ¿verdad? Cuando dispongamos tiempo para meditar la palabra de Dios, ¿verdad? Ya sea personalmente o cuando vamos a los devocionales o cuando vamos al culto, ¿verdad? Sí. Primero tomémonos el tiempo para preparar nuestro corazón, ¿sí? Y les aseguro que si lo hacemos, Dios nos va a sorprender. Preparemos nuestro corazón. Prepara tu tierra para que la semilla no quede a la orilla del camino, para que no caiga en roca dura, para que no caiga entre espinos de amargura y de rencor. Prepara tu corazón, prepara la tierra, para que la semilla sea correctamente sembrada y demos el fruto conforme a la justicia de Dios. Y cada quien sabe cómo está su tierra. Dios los bendice, amados hermanos. Gracias por conectarse. Hoy fue un devocional, pues, verdaderamente corto, pero espero que sea de mucha ayuda en su crecimiento espiritual y en la preparación de su tierra. ¿Sí? Si Dios nos lo permite, nos vemos el día de mañana en el estudio del pastor David, y si no es así, hasta el domingo en el servicio. Hay actividades en el sábado, perdón, hay reunión de mujeres y reunión de varones a las 5 de la tarde. Si está en su corazón, ¿verdad? Y desean trabajar en la preparación de esa tierra, sumémonos. Pero ahora estamos viendo que si nos vamos a sumar, preparemos nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón. ¿Sí? Dejemos de ser necios en nuestras propias opiniones y démosle apertura al Espíritu para poder atentamente y oportunamente escuchar la voz de Dios. Muchas gracias, amados hermanos. Quiero pedirle por favor hoy a mi hermana Diana, que ore para ser despedidos, por favor. Sí, gracias. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo, porque gracias a ti tenemos este tiempo, este momento, Señor. Te pido que sea tu palabra sembrada en buena tierra, Padre, que nuestros corazones estén atentos, dispuestos y podamos seguir en tu camino, Señor. Te doy gracias por el pastor, porque eres tú hablando a través del Señor. Te agradezco por los hermanos que se conectaron y por los que no. Tú sabes, Señor, en lo que están sus necesidades. Te pido seas tú con ellos también. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendice y preparemos la tierra, porque el Gracias, Señor pastor. quiere mostrarnos grandes cosas. Muchas gracias, pastor. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones, que Dios les guarde. Gracias, bendiciones.